Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este especial Patria y Libertad. Estamos muy contentos porque este es nuestro mes patrio. Yo creo que tú en la escuela o tal vez ya has investigado un poco acerca de este mes patrio. Y no solamente ahorita en la escuela, sino que en años anteriores yo creo que tú te has hasta caracterizado de algún personaje de la historia de México, porque estamos en México y este mes festeja a México. Yo creo que tal vez tú has hasta buscado algunas efemérides por allí que te han encargado en la escuela, o tal vez has hecho algún dibujito o te has vestido de alguna manera especial en estas fechas. Y hoy no es la excepción. Yo hoy quise venir vestida de un personaje que les decían las Adelitas, que eran mujeres que también pelearon por nuestro país. Y yo creo que tú has escuchado que el día 15 de septiembre se reúne mucha gente y dan lo que se llama el grito. ¿Y qué significa esto? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues dicen ¡Viva México! Pero dentro de eso dicen ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! Y muchos dicen ¡Viva! Y después dicen ¡Viva México! Y todos dicen ¡Viva! Y todos estamos muy contentos. No sabemos ni qué significa, pero estamos bien contentos gritando eso. Y bueno, yo quiero decirles qué es lo que significa ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! Significan los héroes son personas que dieron su vida para darnos patria. Y tú dices, bueno, ¿y qué es la patria? La patria es un lugar en donde vivir, es el lugar o el país al cual tú perteneces. Y libertad, ¿qué significa libertad? El poder elegir tu forma de actuar o la forma de actuar de cualquier persona. Y tú piensas, bueno, pues si dicen que nos dieron patria y libertad, pues yo siempre he tenido patria y libertad, yo siempre he tenido un lugar donde vivir y yo siempre he tenido la libertad de poder hacer lo que yo quiera cuando yo quiera. Pero, ¿sabes? No siempre fue así. Hace muchos años, más o menos unos 210 años atrás de nuestra historia de México, ni siquiera se llamaba México y había unas personas que yo creo que tú has escuchado hablar de ellas, los españoles. Estas personas habían llegado a este lugar y ellos habían dicho que nadie era libre, que este lugar se llamaba también España y que ellos eran los que estaban gobernando este lugar, pero no trataban muy bien a esas personas de ese entonces. Las tenían como esclavos. ¿Y qué es un esclavo? Es alguien que no puede elegir su manera de vivir. Y no pasa eso con los libres, ¿verdad? Porque las personas libres como tú y como yo podemos elegir la manera como vivir. Papá y mamá dicen, yo quiero hacer esto y ahora vamos a ir a tal lugar. Y un esclavo no puede hacer eso. Pero, ¿sabes? ¿Sabías que hay una esclavitud aún más fea que lo que pasaron nuestros antepasados hace más de 200 años? Y esta esclavitud todas las personas del mundo la tuvieron en algún momento. Y esto nos remonta a más de 200 años, al primer hombre y a la primer mujer. Ellos sí eran libres. Estas personas, Adán y Eva, ellos vivían libres en un huerto que se llamaba el Edén y ellos hacían lo que querían. Si decían, hoy quiero caminar por aquí, ellos caminaban. Y si al otro día decían, hoy como que quiero comer un plátano, ellos se lo comían. Ellos podían hacer lo que quisieran hasta que pecaron. ¿Por qué? Porque ellos desobedecieron a Dios. Ellos escogieron no obedecer a Dios, lo único que Dios les había dicho que no podían hacer, y ellos lo hicieron. Y ellos fueron desde ese momento esclavos del pecado. Es como si de repente hubieran estado encadenados y que ya no hubieran podido ir a donde ellos quisieran, pero por el pecado. Tal vez no eran unas cadenas que se veían,
tal vez eran unas cadenas que estaban invisibles, pero que estaban allí y que se llaman el pecado. Todos los hijos de Adán y Eva fueron lo mismo o pasaron por lo mismo. Por más que ellos querían, no se podían quitar esas cadenas del pecado. Y aunque ellos querían decidir no hacer el pecado seguía atándolos y esclavizándolos como unos esclavos. Les impedían esas cadenas estar cerca de Dios. Por más que ellos querían acercarse a Dios, por más que ellos querían estar cerca de Dios, el pecado te esclaviza y no te deja estar cerca de Dios. Y mira lo que dice la palabra de Dios acerca de eso. Vamos a ver. Juan 8:35. Les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Juan 8:35. Dice la palabra de Dios que cualquiera que peca ya es esclavo del pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es todo lo que pensamos, decimos o hacemos que rompe las leyes de Dios. Es decir, que va en contra de lo que Dios quiere. Y más adelantito vamos a hablar un poco más acerca de las leyes de Dios. Pero eso es lo que hace el pecado. El pecado te hace un esclavo. Y tú por más que te quieras salir, por más que tú quieras salirte o zafarte, no puedes. Y lo peor es que si tú eres esclavo de algo o de alguien, tienes que obedecerlo, tienes que hacer lo que esa persona o esa cosa te dice. Y en este caso, si eres esclavo del pecado, tú solamente quieres hacer más pecado. Con los años, Dios dijo, pero yo no quiero que ellos sean esclavos del pecado. Yo quiero que ellos se acerquen a mí. Y eso pasó desde Adán y Eva. Dios no quería que ellos estuvieran separados. Y Dios dijo que no sean esclavos. Yo ya no quiero que sean esclavos. Les daré algo para que rompan esa esclavitud. Dios dijo, les voy a dar 10 cosas. Y si ellos cumplen esas 10 cosas, solamente les voy a poner 10 cositas. Y si ellos cumplen esas 10 cosas, entonces ellos ya no van a ser esclavos, ellos van a ser libres. Y ellos van a poder estar conmigo porque ya no van a ser esclavos del pecado, porque el pecado les dice, no, ahí te quedas, no puedes ir. Y Dios dijo, ya no van a ser esclavos, van a ser libres y ellos van a poder decidir venir conmigo. Entonces Dios mandó esas 10 cosas y le dijo a un hombre que las escribiera. Imagínate qué tan antiguo es que ni siquiera las escribieron en un papel y una hoja o no las mandaron en una impresora a imprimirlas. ¿Sabes en dónde las escribieron? En unas tablas de piedra. Y vamos a ver una por una cuáles eran esas 10 cosas que Dios había pedido. Léelas conmigo. Número 1, no tengan dioses aparte de mí. Número 2, no hagan ídolos. Número 3, no usen mi nombre sin el respeto que se merece. Número 4, guarden el día de reposo. Número 5, obedezcan y cuiden a sus padres. Número 6, no maten. Número 7, no sean infieles en su matrimonio. Número 8, no roben. Número 9, no hablen mal de otra persona. Número 10, no deseen lo que otros tienen. Estas fueron las 10 cosas que Dios les puso y les dijo, si ustedes lo obedecen, ya no van a ser esclavos del pecado. Mira lo que Él dijo. Gálatas 3:12, el que obedece la ley se salvará por su obediencia. Gálatas 3:12. A estas 10 cosas se les llamó ley o también se le dio el nombre de 10 mandamientos. Y esos mandamientos Dios mismo se los dio a esta persona para que los clavara o los escribiera en una piedra
y esos se guardaran por mucho tiempo, tanto que hoy en día todavía tú y yo lo tenemos. Y Dios dijo que el que obedecía la ley o el que fuera a obedecer la ley, es decir, esas 10 cosas, se iba a salvar por su obediencia. ¿Y qué crees? Que ya no iba a ser esclavo. Y también dijo otra cosa, vamos a ver. Gálatas 3:10. Maldito sea el que no obedezca todo lo que la ley ordena. También dijo esto Dios. ¿Qué quiere decir maldito? Que no iba a ser bueno el fin para esa persona. Es decir, que no le iba a esperar nada bueno al que no obedeciera toda la ley. Es decir, esas 10 cosas que Dios había pedido y que Dios había escrito. A esas 10 cosas, como ya te dije, se le llamó la ley y dice lo que la ley ordena. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley decía, por ejemplo, uno de ellos leímos que era no robar. Esa era una orden, no tenían que robar. Y pareciera fácil, tú dices, ay, nada más son 10 cosas, eso está fácil. Pero ¿sabes qué? Nadie lo cumplió. Por más que lo intentaban, nadie logró cumplirla. Nadie en la historia, en toda la historia del mundo, logró cumplirla. Todos fallaron. Y Dios estaba muy triste por eso, porque esa cadena del pecado que los estaba haciendo esclavos del pecado no se podía romper. Aún seguían siendo esclavos del pecado y nadie se podía quitar esa cadena. Y peor aún, ahora eran malditos por Dios. En vez de que Dios dijera, ay, yo ahora los quiero y ahora pueden estar cerca de mí, el ser malditos era que ahora tuvieran que estar separados de Dios para siempre, para toda la eternidad. Ahora eran malditos por Dios y no podían estar cerca de Él. Pero, no te pongas triste porque Dios tuvo un plan perfecto. Y este plan perfecto incluía a su único hijo. Dios solamente tenía un hijo. E incluía este plan a ese hijo que él tenía. Dios lo llamó y le dijo, oye, tú tienes que ir al mundo a cumplir la ley porque nadie ha podido y tal vez piensan que esa ley es muy pesada y que tal vez no se pueda cumplir. Entonces tú tienes que ir al mundo a cumplir esa ley. Y Jesús dijo, está bien, yo voy a ir. Y Jesús, que así se llama el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios se llama Jesús. Y Jesús vino a esta tierra y Él nació como tú y como yo, como un bebé. Él nació pequeñito con su padre y su madre que tuvo aquí en la tierra. Y Él fue creciendo, pero con la diferencia de que nunca hizo nada malo, nunca hizo pecado y Él nunca había sido esclavo del pecado. Y Él empezó a cumplir esas 10 cosas que Dios había puesto. Él cumplió la ley. Y Jesús mismo, cuando Él fue grande, cuando Él fue un adulto, mira lo que dijo. Mateo 5:17. No crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darles su verdadero valor. Mateo 5:17. Jesús vino a este mundo, a esta tierra, vivió como nosotros, pero con la diferencia de que Él cumplió la ley. Él sí la cumplió, Él cumplió esas 10 cosas que Dios había pedido. Pero ahora seguía habiendo un problema. ¿Por qué? Porque Jesús había cumplido esas 10 cosas y Él podía estar cerca de Dios. Él no estaba esclavo por el pecado, no había sido esclavo del pecado y Él era libre de poder estar con Dios. Pero, ¿y tú? ¿Y yo? ¿Qué pasaba? Jesús pensó en eso. Jesús hizo algo maravilloso y la Biblia lo documentó. ¿Qué quiere decir esto? Que está escrito en la Biblia. Vamos a ver. Gálatas 3:5. Pero Cristo
prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De ese modo nos salvó. Gálatas 3:5. Vamos a volverlo a leer. Gálatas 3:5. Pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De ese modo nos salvó. Gálatas 3:5. ¿Recuerdas que yo te había dicho que estamos separados de Dios, pero que Dios también dijo que iba a ser maldito la persona que no cumpliera esas 10 cosas? Jesús las cumplió, pero dice la palabra de Dios que Él prefirió recibir la maldición por nosotros, por ti y por mí. Es decir, que le dijo a Dios: mira, Dios, tú ya no los veas a ellos malditos, mejor veme a mí. Y ellos que puedan estar cerca de ti, ellos que puedan ser libres del pecado. Y esa fue la manera en que Él nos salvó. Nosotros no obedecimos la ley, pero Él dijo: yo quiero llevar esa maldición por ellos, para que ellos puedan ser salvos, para que ellos puedan ser libres. Jesús se hizo lo peor para que tú y yo pudiéramos ser libres y pudiéramos estar con Dios y ya no más ser esclavos del pecado. Y mira lo que dice Jesús mismo, lo que dijo. Juan 8:36. Por eso, si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, serán libres de verdad. Juan 8:32. Jesús es el Hijo de Dios. Él está diciendo estas palabras y dice que si Él nos perdona, nosotros vamos a ser realmente libres. Vamos a ser verdaderamente libres. ¿No te gustaría ser libre? Ya no tienes más que ser esclavo. Ya Cristo te ha hecho libre y tú puedes estar de nuevo con Dios, porque esas cadenas ya no te van a separar. Tú vas a poder ser libre y hacer lo que tú decidas. Tú puedes aceptarlo. ¿Y cómo puedes hacer esto? Por medio de una oración tú puedes hablar con Dios. Y tú puedes decir algo como esto: querido Dios, yo creo que Jesús vino a este mundo a cumplir tu ley y que realmente la cumplió y que Él tomó esa maldición que yo merecía y que ahora yo puedo estar cerca de ti y puedo ser libre de las cadenas del pecado. Yo quiero pedirte que me perdones todas las cosas malas que he hecho y que me quites estas cadenas que me están atando y que yo pueda ser un hijo tuyo, que yo pueda ser libre. En el nombre de Jesús, amén. La libertad que Jesús nos dio es la mejor libertad. Pero también es bueno ser libres en nuestro país, porque ahora podemos decidir y hacer lo que queramos. Ya somos libres y ya no somos esclavos de España. Libres de hacer lo que queramos. Ahora podemos estudiar, ahora podemos trabajar, podemos tener una familia sin que nadie nos diga que no. Y también, si tú hiciste esta oración, tú eres libre del pecado, porque ahora eres hijo de Dios. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Gálatas 5:1. Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad ni vuelvan a ser esclavos de la ley. Gálatas 5:1. Tú ya eres libre, ya no tienes más esas cadenas, Jesús las rompió. Ahora, este versículo te está diciendo, ¿sabes qué? Jesús ya te hizo libre, ya no tienes esas cadenas que te estaban atando, ya eres libre de verdad. Pero ahora no dejes esa libertad por otra vez irte a poner las cadenas del pecado. Y tú dices, pues ¿cómo voy a hacer eso? Yo ya no quiero hacer eso. Como hijo de Dios, tú ya no tienes que regresar a ser un esclavo.
¿Ahora qué puedes hacer? Porque antes tal vez solamente sabías hacer el pecado, ya solamente hacías cosas malas, pero ahora tú puedes hacer el bien. El pecado te tenía como esclavo y no te dejaba hacer las cosas buenas o hacer el bien. Pero ahora que ya eres libre, tú puedes decidir hacer cosas buenas y estar al servicio de Dios. ¿Qué significa esto? Que tú puedes hacer lo que Dios te pide. Mira lo que dice este versículo. Romanos 6, 17 y 18. Antes, ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón la enseñanza que se les dio, ahora ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. Romanos 6, 17 y 18. Este versículo dice que antes eras esclavo del pecado, pero ahora ya no. Gracias a Dios que ya no, porque tú aceptaste esta enseñanza de todo corazón y no solamente eso, sino que aceptaste a Jesús en tu corazón y ahora eres libre del pecado. Pero no solamente eso, sino que estás al servicio de Dios para hacer el bien. Dios te hace libre y tú puedes estar al servicio de Dios, tú puedes hacer el bien. Ahora que puedes hacerlo, hazlo. Haz las cosas buenas, haz el bien, porque estamos seguros que eso es lo que Dios quiere para ti, ya que eres un hijo de Dios. Cuando somos libres, podemos hacer cosas que como esclavos no podíamos. Y esto nos recuerda un poco a la libertad de México, esta libertad en donde podemos hacer lo que queramos, como ya dijimos, podemos vivir como familias y podemos ir a la escuela, trabajar. Las cosas que antes no podíamos hacer como esclavos, ahora podemos hacerlo. Ahora podemos tener una patria, podemos tener un país y ahora podemos decir ¡Viva México! Cada vez que tú escuches estas palabras, el famoso ¡Viva México!, acuérdate de esos héroes que nos dieron patria y libertad aquí en nuestro México. Pero también recuerda a aquella persona que vino a este mundo a darte a ti una patria celestial y la libertad del pecado. ¿Recordarás todo lo que el Señor Jesús hizo por ti? Ahora que eres libre del pecado, ¿recordarás hacer el bien y estar al servicio de Dios? Celebra la libertad que tenemos en Cristo y también celebra estas fiestas patrias en conjunto con tu familia. Nos vemos.